Hola Álvaro, bueno, esta pregunta es tanto para ti como para Carlos. Es que es mejor dirigirme a un mercado específico, un subsegmento, con mi mensaje, por ejemplo, parejas jóvenes que se van a casar, que están buscando su casa, en vez de dirigirme a todo el mundo que estoy vendiendo una casa, sería mucho más efectivo hacer el mensaje así y dirigirme a un hecho específico. Excelente pregunta, Juan Manuel. Pues fíjate, entre más específico sea tu mensaje, mejor. Obviamente, la propiedad que estás tratando de vender tiene que ser dirigida a ese público que estás tratando de llegar. Porque una pareja joven recién casada, pues obviamente no va a estar buscando, buscando determinado tipo de lugar para vivir, mientras que otro segmento va a estar buscando otra cosa diferente. Entonces tienes que llegar directamente al avatar. Pero dado que tenemos aquí el experto en avatares y en públicos objetivos y todo eso, entonces cedamosle la palabra al experto, Mr. Carlos. Don Álvaro, sí, mira, Juan, sobre todo en el caso de las propiedades, digamos que cada núcleo familiar tiene unas características especiales que nos permiten definir claramente el mensaje. Entonces, hay parejas jóvenes, pero no todas las parejas jóvenes son iguales, porque hay unas que están recién casadas, tienen unas necesidades, ¿cierto? Que tienen un poder económico eventualmente mayor o menor. Quizás tienen hijos o no tienen hijos. Entonces, en función de esas características de ese núcleo familiar, pues también están las necesidades y los deseos que tiene esa persona. Entonces, si es una pareja, digamos, de, no sé, entre 35 y 40 años que tienen unos niños de menos de 10 años, es decir, necesitan un colegio, ¿cierto? Y necesitan seguramente, por ejemplo, un parque ahí cerca para salir con los niños. Si esa familia tiene mascotas, pues lo mismo. Entonces, es un poco conocer ese tipo de eh, características de nuestros clientes. Mira, hoy en día tenemos el poder de las redes sociales. A la gente le encanta publicar todo en las redes sociales. Entonces, si tú estás dirigiéndote eh, a un nicho en específico, tú puedes empezar a buscar genéricamente, por ejemplo, en Facebook, o tú ya tienes un cliente que se llama Álvaro Mendoza, tú puedes entrar al Facebook de Álvaro Mendoza y ver qué tipo de imágenes comparte él, qué tipo de contenidos. Entonces, de pronto es una persona que vas a ver qué auto tiene, vas a ver qué tipo de cosas hace los fines de semana, con quién se reúne, vas a ver qué hobbies tiene. ¿Cierto? Vas a ver qué tipo de contenidos consume o comparte para entender un poco a esa persona. Ese es un trabajo manual, no lo puedes hacer de otra manera, pero que te brinda muy buenos resultados si lo haces, ¿cierto? Entonces, es un poquito de paciencia, ¿no? Ahora, lo otro es que también tú puedes preguntarle a Facebook, por ejemplo, Facebook, que es muy detallado, muy detallista en el tema de la segmentación. Tú le puedes preguntar a Facebook qué características tiene una audiencia. Y Facebook también te va a dar, sobre todo aquí digamos que lo que menos interesa es el tema de la edad. Lo que más interesa son los intereses, valga la redundancia, y las características de esas personas. Ahora, tienes que tener en cuenta lo siguiente, que más o menos cada 5 años, en bloques de 5 años, eventualmente pueden ser de 10, las características de ese núcleo familiar cambian. Es decir, yo a los 25 años quizás no tengo hijo, pero a los 35 quizás tengo dos. Entonces fíjate que ya mi vida es muy distinta, ¿cierto? Mis prioridades son muy distintas. Entonces tienes que tener en cuenta, porque es que a veces la gente dice, no, es que mi avatar está entre los 25 y los 50. No, entre los 25 y los 50 hay un mundo, es una vida. O sea, entre 25 y 50 es la mitad de la vida de una persona. Entonces no puedes asumir un es- sec- momento tan largo de la vida. Yo sugiero hacerlo en 5 años, máximo 5 años, ¿cierto? Y de esa manera, pues siempre va a haber un riesgo, digamos, de error, llamémoslo así, pero también va a haber un mayor riesgo, ¿no? ¿Sí? De generar un impacto positivo, ¿no?
Entonces, es simplemente investigar, escuchar, preguntar, ¿cierto? Cuando tú tienes un cliente, modo escucha, pregunta, 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 ¿qué quieres? ¿Qué Oh, te interesa? Si es para ti prioritario, por ejemplo, el tema de que haya un centro comercial muy cercano, es prioritario el tema del colegio, es prioritario la seguridad, es prioritario ¿qué? ¿Qué es Ahí prioritario para esa persona? lo interrumpo, Carlos, porque por lo menos acá en Estados Unidos, y yo sé que Juan Manuel, pues, es casi vecino mío. Bueno, ya no tanto como antes, pero estamos como a 2 o 3 horas. Eh, Acá, para gente que tiene hijos, es súper importante tener en cuenta los colegios que hay a tu alrededor, ok. porque ese es uno de los factores que uno toma más en consideración a la hora de alquilar o comprar algo que quede en una zona donde están los mejores colegios del sector. Porque por lo menos acá, bueno, no quiero entrar en política ni en todas esas cosas, pero acá, por ejemplo acá en la Florida, a diferencia de otros estados, tú sí puedes escoger el colegio, lo que llaman school choice, pero realmente eso es una lotería. Yo que vivo en la Florida tengo school choice y el primer choice, la primera, ¿cómo se dice choice en español? La primera opción que Opción. le dieron a mis hijas fue en el peor colegio, en el peor colegio de toda la ciudad. Y yo dije, pero ni loco, yo no meto a ese colegio, pero ni loco. Entonces yo las mandé a un colegio que sí es de libre elección, pero eso sí se considera aquí mucho, mucho la parte de los colegios para parejas. Entonces lo que dice Carlos es muy cierto. Depende de qué es lo que está buscando la persona que está buscando. Porque quizás sea una pareja joven, pero que no quieren tener hijos, o por lo menos no en este momento, entonces ese no es un factor decisivo. Por ejemplo, yo Claro. conozco muchas parejas aquí que son jóvenes en la ciudad donde yo vivo y viven cerca al downtown, cerca al río, al downtown, donde es Mm, un distrito histórico. Y pues básicamente, ¿por qué les gusta ahí? Porque ahí es donde está la vida nocturna, los restaurantes, los Ujú. bares, las fiestas, los O el lugar de eventos, trabajo etcétera, también. o el lugar de trabajo. Excelente, Todos espero. esos, todos esos factores son los que hay que considerar principalmente. Ahora, por ejemplo, otro tipo de cosas que a veces buscan las personas es, digamos, facilidades de transporte. Dado que el tráfico cada vez en nuestras ciudades, pequeñas o grandes, cada vez es peor, entonces la posibilidad de tener, no sé, una estación del metro ahí cerca o algún otro tipo de transporte, ¿cierto? Público, efectivo, permanente, eso también cada vez es más importante para las personas, sobre todo porque también, a diferencia de lo que pasaba antes, que uno vivía en un barrio o en un sitio, independientemente de donde trabajara, hoy en día las personas eligen el lugar para vivir en función de dónde están trabajando, para tratar de preservar la calidad de vida, o sea, viajar menos, el tema de seguridad. Entonces, todo ese tipo de factores son los que tú necesitas identificar. Ahora, en cuanto a tu pregunta, lo otro que yo te puedo decir es lo siguiente, empieza por un nicho pequeño, uno solo. ok, Cuando ya hayas identificado bien esas necesidades, ya hayas solucionado los deseos de ese nicho, pues aborda otro que sea distinto, ¿cierto? Porque es perfecto. que el problema con los nichos es que todos son distintos, pero también todos son muy parecidos. Entonces puede pasar lo mismo con un mensaje, que mi mensaje es distinto, pero es muy parecido. Pero si el mercado no lo percibe así, entonces puede haber confusión. Entonces es ir un poquito paso a paso, empezar con uno, luego escalar al otro, ¿cierto? En función de esos grupos etarios, que como te digo, sugiero que sean de no más de 5 años para tener un menor riesgo de error. Bueno, Ok, ya Carlos, muchas gracias. para terminar, Juan Manuel y Carlos, y los demás que vayan a ver este video que nos están viendo acá en vivo, quiero ilustrar ese ejemplo. Siempre háganse esta pregunta cada vez que ustedes están haciendo algo relacionado con marketing o publicidad. Es lo que yo llamo las 3 M's del mercadeo. Esto se lo aprendí a mi mentor, Dan Kennedy. Las 3 M's del mercadeo funcionan como si fuera
una silla de 3 pies o un trípode de 3 pies. Todas son igualmente importantes. Entonces, la primera M es el mensaje. El mensaje. La segunda es el mercado. Y la tercera es el medio. Y las tres son importantes. Entonces, digamos en el caso que está diciendo Juan Manuel. Si tu mercado son las personas jóvenes con un bebé recién nacido, pues el mensaje tiene que ir a las parejas jóvenes con un recién nacido. ¿Y cuál es el medio que me voy a comunicar con esas personas? Seguramente estas personas se encuentran en las redes sociales. ¿Ok? Pongamos otro Claro, ejemplo completamente diferente a esto. Digamos que mi mercado son jóvenes adolescentes, mujeres, y tú les estás tratando de vender un perfume o algo que esté de moda. Entonces, el mercado son adolescentes, el mensaje tiene que ir para adolescentes y el medio tiene que ser consistente donde ese mercado esté. Entonces, por ejemplo, si tú, este ejemplo siempre lo digo, pero si tu mercado, en el caso de las adolescentes, tú tratas de hacer una publicidad en Facebook, pues allá no las vas a encontrar porque los adolescentes acá en Estados Unidos no utilizan Facebook. Facebook lo utilizamos los de 30 para arriba o 40 para arriba. Los otros ni saben qué es Facebook o si saben, nunca entran. Lo mismo tiene que ver, por ejemplo, con los mensajes políticos. Si tu mercado son los de derecha, por ejemplo, pues tú no les puedes mandar un mensaje de izquierda porque va a rechinar y no va a tener eh, entrada, o sea, no lo van a entender. Entonces, si tu mensaje es de derecha, tienes que mandar un mensaje de derecha. ¿Y a dónde lo vas a mandar? A un medio donde se congreguen los de derecha, no donde se congreguen los de izquierda. Entonces, esas son las 3 M's del mercadeo. Cuando tu publicidad no está funcionando, usualmente es porque algo de esta triada no está funcionando, o porque tu mensaje es incorrecto para ese mercado, o porque el mercado no está en ese medio, o cualquiera de las tres o las tres. Yo siempre empezaría primero por determinar cuál es el mensaje, después analizar el mercado y después el mercado, el medio, y ahí vas a encontrar la respuesta muy seguramente de por qué no está funcionando tus esfuerzos. Bueno, se fue Juan Manuel, pero espero que te hayamos respondido las preguntas. Entonces, si a ti te interesa el mundo del marketing y los negocios por internet, te invitamos a que nos visites en mercadeoglobal.com. Y por qué no, si estás viendo este canal en YouTube, suscríbete a nuestro canal. Chao, chao.